alegría el ser parte de la Escuela Sabática, un programa en el que podemos compartir la fe, participar de la misión mundial de la Iglesia y estudiar juntos la Biblia. Hope Media Honduras te da la bienvenida a la Escuela Sabática. Hola mis hermanos, qué gusto encontrarnos con ustedes un sábado más aquí en su programa de Escuela Sabática. Un gran saludo desde los estudios de nuestro canal en la Unión Hondureña. Les mando un abrazo y deseo que Dios bendiga sus vidas. Esta mañana tendremos un programa muy especial y usted no se lo puede perder. Comparta con sus amigos, con sus amistades, familiares, compañeros de estudio, de trabajo, en el enlace de este programa para que ellos también reciban esta bendición. Mientras tanto, querido hermano, hoy quiero orar por su vida y depositar este programa en las manos de Cristo Jesús. Querido Padre Celestial, en tus manos de amor nos encomendamos y ahora, Señor, deposito este programa en sus manos de amor para que la Escuela Sabática sea para fortaleza nuestra, nuestros corazones, pero sobre todo para alabanza y adoración a nuestro Dios. Hoy lo depositamos, este programa en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigue en sintonía de Hope Media Honduras, llevando esperanza. Que Dios le bendiga a usted, querido hermano, donde quiera que se encuentre, que la paz de Cristo lo esté abrazando. Así como también en este momento yo le invito para que juntos alabemos el nombre de nuestro Dios a través del siguiente himno especial. Pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez. Mira huellas del Calvario a la cruz donde sufrí. ¿Qué más prueba quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé? Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas
Qué hermoso es cantar alabanzas a nuestro Dios. Así de hermoso es también el relato del misionero que viene a continuación. Usted no puede perdérselo porque es una historia realmente fascinante. Adelante con el relato del misionero. En un mundo de incontables creencias e incredulidad, donde las tradiciones antiguas se unen al escepticismo moderno, donde ciudades ruidosas y pueblos remotos hablan diferentes idiomas del alma, ¿cómo no conectamos de verdad con la gente para Jesús? La respuesta está donde la fe se une al contexto, donde la escritura habla de la cultura, donde la esperanza se convierte en una experiencia vivida. 6 Centros de Misión Global nos ayuda a comprender mejor y a compartir más efectivamente el mensaje adventista con personas de una visión del mundo muy diferente. Gente que no comparte nuestra creencia en la Biblia como el libro sagrado e inspirado. Los centros nos ayudan a llevar a las personas donde ellas están, con la verdad envuelta en comprensión. Los 6 Centros de Misión Global se enfocan en nuestros mayores desafíos misioneros, las 3 ventanas de reenfoque misionero, la ventana 1040, la ventana post-cristiana y la ventana urbana. Cada centro comparte la misma base misionera, el método de Cristo. Este enfoque misionero integral requiere mezclarse con las personas, mostrar simpatía, suplir necesidades, ganar su confianza e invitarlas a seguir a Jesús. En un mundo complejo y fracturado, los centros de misión global sirven como talleres misioneros que producen nuevos recursos y mejoran métodos nuevos. Sigamos orando para que puedan traspasar las barreras culturales y la visión del mundo una por una. Usted puede apoyar su trabajo donando para Misión Global. Si desea saber más o descubrir formas de usar los recursos de estos centros en su propio ministerio, visite globalmissioncenters.org. Qué bello es escuchar esas historias de cómo Dios hace esos milagros en cualquier país del mundo. En todo el mundo Dios está guiando y cuidando a sus hijos. Hermanos, ahora ha llegado el momento de continuar con el estudio de nuestro folleto de escuela sabática, El arte de conocer a Dios. Usted lo puede adquirir en la librería adventista más cercana a su localidad. Esta semana hemos estudiado el tema El papel de la Biblia. Hoy es sábado 25 de abril y yo le invito a usted para que prepare su folleto, prepare su Biblia, papel y lápiz en mano, porque nuestros amigos de IATPA a continuación nos presentan el repaso de esta semana. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de escuela sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 4. El papel de la Biblia. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Queremos darte una cordial bienvenida una vez más a este programa de Más de tu Palabra. Gracias por darte cita con nosotros y estudiar la palabra de Dios juntos. Hoy estaremos abordando la lección número 4, el papel de la Biblia o el rol de la Biblia en nuestras vidas. Y para ello nos acompaña el pastor Vladimir Polanco. Pastor, bienvenido. Gracias, Daylin. Un privilegio, como siempre, estar aquí en Más de tu Palabra y esperamos que, como siempre, esta lección pueda ser de provecho espiritual para cada uno de ustedes. Espero que a través de estas lecciones hayas podido encontrarte con ese Dios relacional, con ese Dios cercano. Y hoy, el tema de hoy es muy importante porque, sabe, pastor, la Biblia, muchas de las personas consideran que la Biblia pues, es un libro, simplemente un libro antiguo. Muchos incluso lo tienen abierto en sus casas, pero realmente la Biblia es el medio principal por el cual Dios se revela. Así que hoy estudiaremos acerca de ella. Así que quiero pedirte que allí donde estés, antes de orar, puedas compartir esta transmisión, sea un
vocero de esperanza con tus familiares, con tus amigos, solamente toma este video y compártelo por tus redes sociales. También regálanos un like y deja en los comentarios qué te ha parecido hasta ahora las lecciones de este trimestre de la escuela sabática. Tu opinión es muy importante para nosotros. Bueno, bien, ahora sí, para comenzar este maravilloso estudio, quiero invitarte, donde quiera que estés, a orar. Amadísimo Padre Celestial, en esta hora te pedimos tu dirección, tu sabiduría y que tu Santo Espíritu nos permita entender, discernir el tema de hoy. Quédate con todas las personas que están conectados desde cualquier parte del mundo, con el pastor Vladimir Polanco, con este estudio, para que sea tu palabra la que penetre en nuestras vidas y nos transforme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, el versículo de memoria de esta lección justamente se relaciona con nuestro versículo vocero de nuestras introducciones de este programa. La palabra de Dios se encuentra en Hebreos 4:12, que es viva, es eficaz, es penetrante, transforma. Y me encanta cómo el autor coloca las partes del cuerpo, de las coyunturas, de los tuétanos. Háblanos un poco hacia dónde nos lleva este versículo. ¿Qué podemos resaltar que nos puede ayudar? Bien, creo que en un trimestre donde estamos aprendiendo a conocer a Dios, por supuesto que la Biblia desempeña un papel sumamente especial en ese proceso de conocimiento. Y quisiéramos entonces partir de, como tú decías, del texto de memoria, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada aguda de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo quiero que para que veamos ese texto en su contexto, nos vayamos a la última parte de ese versículo 11, por ejemplo, del capítulo 9. Pablo está diciendo allí, en el 4:11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Pablo está haciendo una advertencia para un grupo de personas que han oído la palabra del Señor, han visto los milagros del Señor, pero aún corren el riesgo de caer en la desobediencia. Entonces, Pablo viene en ese versículo de memoria y comienza el texto con la palabra porque. En griego gar es una partícula que une el versículo 12 con el versículo 11. El versículo 11 habla de desobediencia, pero el versículo 12 comienza diciendo porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, usted puede ser una persona desobediente, pero si entra en contacto con la palabra de Dios, algo tiene que comenzar a cambiar. Y Pablo menciona por qué ese algo tiene que comenzar a cambiar. Y lo primero que él utiliza para hablar de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es viva. Viva, o sea, no es un agente muerto, no es algo que está por allí echado, no, es un instrumento vivo, Pablo utiliza la palabra en participio presente, o sea, es continuamente viva. No es que fue viva cuando Dios la dio a Moisés en el Sinaí, o que fue viva cuando Jesús habló a los discípulos en el monte de las bienaventuranzas. No, es que hoy esa palabra sigue siendo viva. Es decir, una persona que está en desobediencia, que según Pablo en Efesios 2, una persona en desobediencia es una persona que está muerta. Cuando esa persona muerta entra en contacto con la palabra que es vida, algo comienza a cambiar en esa persona. Y ahí viene el segundo elemento que Pablo subraya de la palabra. La palabra no solamente es viva, sino que también es ¿qué? Eficaz. Es eficaz. Y aquí el autor de Hebreos, Pablo, usa una palabra griega interesante, energés. ¿A qué te recuerda la palabra energés? ¿A qué? A energía. A energía, energía. O sea, la palabra no solamente es viva, sino que la palabra tiene energía. Por eso es eficaz. No es un simple adjetivo de que, bueno, la Biblia puede ayudar. No. La Biblia es eficaz porque tiene energía, es decir, porque tiene poder. Eso indica entonces que cuando la palabra llega
a una persona que estaba en una condición de desobediencia, esa palabra no solamente le trae vida a esa persona, sino que le trae energía. Es una palabra que es capaz de producir cambios. Y yo quiero que veamos dos textos que nos ayudan a ver las cosas que produce la Biblia cuando entra en nosotros. El primero, Daylin, es Romanos 10:17. Ayúdame con Romanos 10:17 y yo voy a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Romanos 10:17 y yo leo Primera de Pedro 1. Ok, estoy buscando Romanos 10. Romanos 10:17. Lo que queremos ver, hermanos, y amigos, ¿por qué Pablo dice que la palabra es eficaz? O sea, ¿qué es lo que puede hacer la Biblia? ¿Qué produce? ¿Cuál es esa energía que genera resultados? A ver. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. La fe es el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra produce fe en nosotros. Yo no puedo tener fe si no oigo la palabra de Dios. Pero cuando yo oigo la palabra de Dios, esa palabra produce en mí fe. Tiene la energía de generar en mí ese elemento tan fundamental para la experiencia cristiana como es la fe. Por supuesto, en este trimestre va a haber una semana completa que la vamos a dedicar a estudiar la fe. Y dice Primera de Pedro 1, versículo 23, pues ustedes han renacido no de simiente corruptible, sino de la incorruptible por la palabra de Dios. Entonces, noten, la palabra de Dios produce que yo pueda nacer de una simiente que no es corruptible. En otras palabras, al oír el mensaje que Dios tiene para mí, eso puede producir un nuevo nacimiento. Hemos renacido, dice Pedro, y hemos renacido porque hemos oído la palabra del Señor. Así que la Biblia es eficaz porque puede producir en nosotros un nuevo nacimiento y puede además producir en nosotros esa fe que tanto necesitamos. Pero Pablo continúa diciendo lo que la palabra de Dios hace. Es más cortante que una espada de dos filos. Y esto es interesante, hermanos. Porque sobre todo los que tenemos la oportunidad de predicar o de enseñar, siempre queremos apuntar la Biblia hacia un filo. Correcto. Hacia ti. No, déjame yo, ¿qué mensaje tengo que darle a Daylin? Y entonces vengo a la Biblia y aquí está, este mensaje es para ti, Daylin, por esta razón o por esta razón. Y es cierto, hay un mensaje que es para Daylin, pero el texto no dice que la palabra tiene un solo filo. Correcto. ¿Cuántos filos tiene? Tiene dos filos, lo que indica que la palabra de Dios corta al que recibe el mensaje, pero también el que la da. Podemos aplicarlo en ese sentido. O sea, yo como predicador no solamente voy a hablarte a ti, no, es que la palabra que yo utilizaré para hablarte a ti también tiene un filo que es capaz de cortarme a mí. Entonces, es una palabra que va para bendecir al oyente, pero también es una palabra que va para bendecir al que le está diciendo. Y yo no estoy predicando para ti, yo estoy predicando también para mí, porque el mensaje tiene un impacto que va en dos direcciones, pero por otro lado, está apuntando, y yo creo que aquí la aplicación principal es en este sentido, la Biblia no solamente corta hacia afuera, sino que también corta hacia adentro. Y es lo que él va a ilustrar con los siguientes ejemplos. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Pablo aquí no está haciendo una división ontológica de los componentes del ser humano. O sea, este no es un tema de antropología. Lo que Pablo está diciendo es, la Biblia entra a lo más profundo de tu ser. La Biblia entra a eso que nadie es capaz de ver, lo que hay en tu alma, lo que hay en tu espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, no hay un rincón de tu vida que no pueda ser penetrado por la palabra del Señor. ¿A dónde huiré? Dijo el salmista, de tu Santo Espíritu. ¿Dónde me esconderé? Si voy al cielo, allí tú estás. Si voy hasta el fondo. O sea, la palabra de Dios me encuentra, llega hasta lo último de mi corazón. Y para cerrar esta partecita, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí quiero salirme un poquito del contexto de la lección y que veamos otro ángulo de lo que Pablo está planteando aquí. Porque ahora
Pablo personaliza la palabra y dice que esa palabra es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si la palabra es capaz de discernir, la palabra allí que utiliza es crítica, o sea, es capaz de hacer una evaluación crítica de mí, confrontarme, Dios le está dando a la palabra un elemento que tiene una cualidad de persona. Y entonces lo que Pablo aquí está es jugando. Se me cayó el folleto. Tú recuerdas un texto de Juan 1 que dice, y el verbo fue hecho carne. Literalmente allí es la misma palabra que aparece en Hebreos 4:12. Logos. Logos. El logos fue hecho carne. La palabra se hace carne. Y ahora viene Pablo y dice, tú estás leyendo la Biblia, ¿verdad? La Biblia es útil, la Biblia es eficaz, pero ahora viene y dice que esa palabra que es útil, que es eficaz, te confronta y te pone a ti ahora a luchar y discerniendo los pensamientos y las intenciones que hay en tu corazón. Ahora Pablo entonces combina la palabra escrita de Dios con la palabra hecha carne. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, me estoy exponiendo a que la palabra hecha carne, Cristo, evalúe mis pensamientos, evalúe las intenciones de mi corazón. Entonces aquí hay una combinación perfecta entre la palabra escrita de Dios que yo cada día leo aquí en mi Biblia, pero al entrar en contacto con la palabra escrita, también estoy entrando en contacto con la palabra viva. Es decir, es como una relación. Estoy entrando en contacto con Jesús. Me estoy relacionando a través del estudio de la palabra. Con Jesús. Entonces, no es solo un contacto con un libro. No es solo un contacto con papel y letra. No, es que yo estoy entrando en contacto con el autor de esa palabra, con Jesús, que también es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Esta es la palabra de Dios escrita. Pero cuando yo entro en contacto con la palabra escrita, estoy entrando en contacto también con la palabra hecha carne. Y esa es la diferencia entre la Biblia y cualquier otro libro. Así es. Yo soy autor. Sí. Y tú puedes leer un libro mío y puedes decir, bueno, el libro de Vladimir me ayudó, es útil, pero tú no estás entrando en contacto con la palabra directa de Dios. Al leer la Biblia, nosotros no estamos solo leyendo la palabra de Dios, sino que estamos entrando en contacto con la palabra de Dios, con Cristo, que es el que puede ahora discernir mis pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, eso tiene de especial la Biblia. No es cualquier libro, es un libro único, porque no solamente tiene la palabra, sino que te pone en contacto con la palabra verdadera de Dios, que es Cristo Jesús. Pastor, escuchándolo me emociona porque yo soy un testimonio de eso y yo quiero brevemente decirlo porque, Pastor, a través de estos estudios de la escuela sabática, anteriormente los estaba dando en otros programas de otras instituciones, de otras iglesias, ahora estoy con esta institución. Pastor, ya llevo como 4 o aproximadamente 5 años estudiando a profundidad los folletos de la escuela sabática que me obliga, Pastor, a hacer eso, a estudiar desde mi casa la palabra de Dios para poder venir acá, hablar con usted, dialogar y grabar estos programas. Durante todos estos años, Pastor, mi vida ha cambiado de una manera como tal cual lo dice el versículo. Yo sé que muchas personas me conocen de otros países, de Venezuela, y muchos me han escrito, Deilín, ¿qué cambio? ¿Qué ha pasado? Pues esto, escuchándolo, mire, de verdad, la gloria sea para Dios. Ha sido porque a través de mi estudio personal, no es lo mismo estudiar para una clase que para darla. Darla incluye un esfuerzo mayor y eso es lo que ha pasado en mi vida. Y me ha tocado estudiar, Pastor, esta palabra, evaluar cada versículo. Y eso es lo que ha hecho la palabra de Dios. Amén. Preparándome para este programa, me ha trabajado internamente, me ha confrontado. Y sinceramente les digo, con este testimonio vivo, esto soy yo, que usted puede ver. Esa Deilín de hace 5 años, muy diferente a lo que es ahora. Y se lo he debido primeramente a Dios a través del estudio de su palabra con el programa de la escuela sabática. Porque la palabra de Dios, como tiene energía, transforma. Por eso es que dice el Salmo,
por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra, porque Él mandó y existió. Entonces, cuando tú entras en contacto con la Biblia de Eileen, tú estás entrando en contacto con una agencia transformadora. Es que eso es lo que Entonces, viví. no te Me deja pasó. igual, no te deja igual, y de eso Correcto. vamos a ver más adelante. Qué maravilloso, pastor. Ahora, ¿cómo podemos hablarle a muchas personas? Porque me encuentro con personas que me dicen, bueno, toman la Biblia, simplemente la ven como información. Para informar qué pasó en el pasado, qué pasó, pero no lo ven como formación. ¿Cómo podemos hablarle a esas personas? Bueno, un elemento importante ahí es el papel que desempeña la Biblia. O sea, ¿cuál es la función de la Biblia? ¿Para qué yo estudio la Biblia? O mejor dicho, ¿para qué Dios me dejó a mí una Biblia? Yo creo que Pablo puede ayudarnos a entender eso. Vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 3, 15 al 17. Dice que toda escritura es inspirada por Dios. No la tengo aquí, pero dice Muy el bien, sí, sí. versículo. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Y ahí comienza a decir, comencemos con eso. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que la escritura es inspirada por Dios? Aquí Pablo utiliza una combinación de dos palabras, teos, Dios, y neusto, que es inspirada. Teuneusto, inspirada por Dios. Pero literalmente lo que el texto está diciendo es que lo que tú tienes en la Biblia no es el invento de una persona, no es lo que Moisés quiso escribir, no es lo que Pablo quiso escribir, sino que la Biblia es lo que Dios sopló. Eso significa teuneusto, lo que Dios sopló. El aliento de Dios. No es lo que el hombre quiso poner, sino lo que Dios le sopló, le susurró, le dijo al ser humano, escribe esto. Y esta es la razón por la que la Biblia a veces hace cositas interesantes. Sí. Yo quiero que nos fijemos en una de ellas. Ve conmigo al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 16. Hechos 1, 16. Mira lo que dice aquí el hermano Lucas, que es el escritor, pero mira lo que dice aquí. Está hablando Pedro. Lo tengo. 1:16, ¿cómo dice? Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Muy bien. Ahora bien, aquí Pedro está citando a David. Pero ¿quién es el que dice Pedro que habla? El Espíritu Santo. Interesante, interesante. David, cuando un lector del Antiguo Testamento está leyendo el Salmo y dice, ve lo que David dice, y uno puede pensar, eso lo dijo David. No, Pedro dice, no, espérate, cuidadito, eso no lo dijo David. Quien habla es el Espíritu Santo, para que se cumpliera la Escritura, que el Espíritu Santo por boca de David había anunciado. En otras palabras, lo que David escribe no es lo que David quería escribir, sino lo que el Espíritu Santo puso en boca de David. Por lo tanto, en última instancia, quien habla no es David. Quien habla es el Espíritu Santo, Amén. porque la Escritura inspirada por Dios, lo que el proceso es, el Espíritu o Dios viene y le dice a David, escribe esto. David lo escribe, pero yo no puedo atribuirle eso a David. Eso yo tengo que atribuírselo ¿a quién? A Dios, que es el que está soplando su palabra en David. Entonces lo que Pablo dice aquí en lo que leímos en Timoteo, de que toda escritura es inspirada, aquí tenemos el ejemplo perfecto de eso. Es David el que escribe, pero lo que David escribe en realidad es lo que el Espíritu Santo le está dictando. No cabe duda, y yo quiero dejar esto claro, pastor, porque, por ejemplo, yo vengo de familias que no tenemos, pues, mi familia no es cristiana, y muchas veces en nuestras reuniones familiares, yo no sé si te pasa lo mismo, siempre tenemos estos temas, porque ponen en duda de que la palabra de Dios fue escrita por Dios, y me lo dicen, me dicen, pero ¿cómo tú estás tan segura que esto lo escribió Dios? ¿Qué decirle a esas personas, aunque uno tenga esos textos? Pero también tenemos personas en la audiencia que tal vez no son maestros de escuela sabática, sino que les gusta estudiar la Biblia con este programa. ¿Qué decirles? Bueno, aunque la Biblia no necesita tener pruebas que validen la veracidad de la misma, pero yo quiero decirte que, por ejemplo, todo tu conocimiento sobre la historia de Roma o todo tu conocimiento sobre la filosofía antigua es muy inferior
en términos de materiales y de pruebas a lo que tiene la Biblia. La Biblia es el libro antiguo con la mayor cantidad de manuscritos. Nosotros tenemos manuscritos bíblicos que datan desde el siglo I antes de Cristo, como los rollos del Mar Muerto, manuscritos cristianos de los siglos 4 y 5, como el Códex Sinaítico o como el Códex Alejandrino, y tenemos decenas y miles de manuscritos de los siglos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la era cristiana. Sin embargo, todo tu conocimiento, por ejemplo, sobre la historia de Roma, de Tácito, son 2 o 3 manuscritos muy posteriores a lo que ese autor dijo. Lo mismo sucede con las historias de Heródoto. Entonces, a veces tú andas confiando más en la literatura secular y poniendo en duda la literatura bíblica, pero la evidencia paleográfica y manuscrita de los textos bíblicos supera, pero por miles, a cualquier documento de la antigüedad. Así que si tú crees que lo que te dicen de Platón es cierto, o que la historia que contó Tácito o Suetonio sobre Roma es cierta, yo quiero que tú sepas que la Biblia es mucho más confiable que cualquiera de todos esos documentos. Pero de toda forma, la intención de la Biblia nunca es darte pruebas a ti de que ella es correcta, porque la Biblia no fue dada para eso. Pero la Biblia, como agente transformador del Señor, puede darte una prueba que es mucho más confiable que cualquier fiabilidad histórica. Hay muchísimos documentos arqueológicos que de paso han comprobado la fiabilidad de la Biblia, pero hay algo que es mucho más importante, y el mismo Pablo lo va a presentar en ese texto que vimos de 2 de Timoteo, y es la intención. O sea, ¿para qué Dios sopló la Escritura? Dios no sopló la Escritura para que luego, el otro día alguien me preguntaba, pastor, ¿hay alguna prueba arqueológica del Éxodo? No tenemos prueba arqueológica del Éxodo, pero eso no significa que el Éxodo no existió, porque la función del Éxodo no es darte a ti evidencias arqueológicas de que eso sucedió. No, cuando tú lees el Éxodo, o cuando tú lees un salmo, o cuando tú lees los evangelios, hay una intención. Y es lo que Pablo presenta aquí en la segunda parte del versículo 16 de 2 de Timoteo 3. Dice, la Escritura es útil para, y ahí viene esa partícula de propósito, ina en griego, para. ¿Cuál es el propósito que tiene la Biblia? ¿Para qué nosotros estudiamos la Biblia? ¿Por qué es importante que tú saques tiempo diario para compartir la palabra del Señor? Bueno, Pablo da 4 elementos, 4 elementos. Si me puedes ayudar, sí, David, leyendo el texto, y tú puedes ir subrayando esos 4 elementos o esos 4 propósitos que Dios tiene al nosotros estudiar la Biblia. Muy bien. Para enseñar. Número 1. Enseñar. Para redarguir. Número 2. Redarguir. Para corregir. Número 3. Y para instruir en justicia. Y para instruir en justicia. 4 palabritas sumamente interesantes. La primera, para enseñar, didascalia. Bueno, la Biblia es para que tú aprendas. Tú quieres conocer de Dios, tú quieres conocer las enseñanzas que distinguen a la iglesia de Dios. Tú tienes que leer la palabra. La palabra es tu maestro. Mira, nosotros hacemos este esfuerzo, invertimos horas preparando estas lecciones, luego el trabajo de edición. La Asociación General duró años revisando y trabajando en la lección. O sea, pero todo esto no es para que tú nos hagas a nosotros tus maestros, no. Quien te enseña es la palabra, por lo tanto tú tienes que venir y estudiar por ti misma la palabra de Dios para que puedas tener ese contacto directo con la palabra. Número 2, la Biblia no solamente te enseña, sino que la Biblia te redarguye, la Biblia te confronta. La Biblia te confronta. Más que transformar en esta parte es, te dice lo que está mal en ti. Wow. Este es el error. Tú has estado yendo a la iglesia el domingo, pero ven, estúdiame. Entonces, cuando tú estudias la Biblia te enseña que el sábado es el día de reposo. Pero la Biblia no solamente te enseñó que el sábado es el día del de reposo, sino que te redargulló, te confrontó con tu enseñanza errónea. La Biblia dice que el sábado, pero tú vas el domingo. Ya tú lo enseñaste, pero ahora te está confrontando. Te está diciendo, este es tu error. Esto es lo que tú tienes que cambiar. Pero número 3, la Biblia, Pablo dice que la Biblia te corrige.
Y la palabra que Pablo utiliza aquí en griego, epanortosis, significa es ponerte derecho. O sea, no es que te corrige para golpearte, no es que te corrige para hacerte sentir mal, sino que la idea es que te corrige, lo que la palabra encierra es te restaura. Gloria a Dios. Tú andabas cojo, tú andabas cojo. Volvemos a tomar el ejemplo del domingo. La Biblia te enseñó que el sábado es el día de reposo. Ahora la Biblia te confrontó con lo que tú habías creído, que el domingo era el día de reposo. Pero ahora esa misma palabra entonces te toma a ti que estás cojo, que estás torcido, que andas mal con respecto al tema del día de reposo y te restaura, Amén. te corrige, te endereza. Te endereza. Y ahí viene el punto de la transformación. Sí. O sea, no es que te enseñé una verdad, pero ahora tú vas a seguir viviendo en el error. No, es que la Biblia viene y te corrige. Amén. La Biblia viene y te corrige. Y finalmente, la Biblia te instruye. Paidea es la palabra griega que Pablo utiliza. Y la paideia no era solamente instrucción, era una transformación del carácter. Y ahí viene lo que tú mencionabas ahorita. Lo que indica que entonces hay un proceso en el estudio de la Biblia. Tú comienzas a estudiar la Biblia y aprendes. Esa es la primera parte del proceso. Dios te dio la Biblia para enseñarte. Número 2, esa enseñanza te confronta con las nociones equivocadas que tú tienes sobre la palabra. Número 3, al tú ser confrontado con esa verdad que has aprendido, ahora esa palabra te da a ti la fortaleza para que tú puedas enderezar tu vida, para que tú puedas corregir lo que está mal, para que tú puedas hacer formar parte de ese cambio, de esa corrección. Y finalmente, la Biblia te instruye, te paidea, es decir, apunta a una transformación de tu carácter, a una transformación que va desde lo interno hacia lo externo. Y aquí esto podemos conectarlo otra vez con el versículo de memoria. Esa transformación no es que, o esa instrucción, que la palabra que traduce aquí en español, instruir, no es que, bueno, ahora yo conozco muy bien las doctrinas bíblicas, conozco los mandamientos, puedo recitar grandes pasajes de la Biblia. No es ese tipo de instrucción. Es la instrucción que penetra el alma. Amén. Que transforma el corazón. Es la instrucción que produce en ti una renovación en tu manera de pensar. De manera que la función última de la Biblia no es comprobarte a ti que ella es cierta, sino producir un cambio en tu vida, una transformación en tu conducta, Amén. partiendo de enseñarte, luego de que te enseña, te confronta, luego de que te confronta, te corrige, te restaura y luego finalmente viene el proceso de transformación. Amén. Me encantaría que esta lección fuera mucho más larga. Si a ti te ha gustado hasta ahora, pues déjanos en los comentarios qué opinas de este tema. Pastor, ya estamos cerrando, pero no quiero que usted cierre con esta pregunta un poco incómoda y haga un llamado al mismo tiempo, porque si algo nos queda claro en esta lección es que el papel fundamental de la Biblia, familia, no es tanto es tener información, recoger datos, sino dejar que la misma palabra de Dios nos transforme. Pero quiero que cierres con esto, pastor. ¿Qué pasa? Y hagas el llamado también. ¿Qué pasa cuando corremos el peligro de amar más la teología? De amar más, digamos, defender nuestras posturas teológicas y resistirnos a la transformación que la Biblia nos dice. Bueno, eso pasa, aunque tú estés leyendo la Biblia, tú estás leyendo la Biblia sin la intención correcta. Tú tenías, por ejemplo, a los fariseos. Conocían la Biblia, dice Jesús en Mateo capítulo 22, que todo lo que ellos, Mateo 23, todo lo que ellos digan hay que hacerlo, porque ellos saben, ellos conocían. Sin embargo, ese conocimiento nunca se convirtió en un paideia, en una instrucción que transformara su vida interior. ¿Por qué? Porque estaban leyendo la Biblia desde una perspectiva natural. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14,
dice lo siguiente: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, lo que indica que tú puedes estar leyendo la Biblia, puedes estar memorizando la Biblia, pero simple y llanamente estás ejerciendo tus habilidades naturales, tu capacidad para repetir, tu capacidad de conocer, pero si esa lectura no va de la mano con una acción del Espíritu en tu vida, entonces tú podrás conocer mucho de la Biblia, pero nunca habrás permitido que el Dios de la Biblia te transforme. De ahí lo que decíamos al principio, una combinación de la palabra escrita con la palabra hecha carne, una combinación de contacto con las Escrituras como tal, pero contacto con el Dios de las Escrituras, Amén. para que ahora el Espíritu Santo pueda agarrar y este estudio interiorizarlo en mi vida y esas cosas espirituales yo pueda discernirla porque el Espíritu de Dios está trabajando en mi vida. Así que te invitamos a leer la palabra, pero leer la palabra no para conocer una doctrina, leer la palabra para conocer al Dios que dio esa palabra para que tú puedas crecer y tener una vida abundante, una vida llena de utilidad, una vida donde Dios te prepara para toda buena obra. Amén. Y si ese es tu deseo de oración, comenta, deja en los comentarios. Desde hoy yo decido volver a estudiar la Biblia con humildad y dejarme transformar por su palabra. Pastor, una oración final. Padre Celestial, gracias por darnos la Biblia. Gracias por darnos al Espíritu Santo como el agente que puede ayudarnos a entenderla. Y gracias porque al entrar en contacto con ella, Cristo Jesús viene y completa ese proceso de transformación que ocurre cuando nos relacionamos contigo y con tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos. Gracias, amigos de IADPA. Que Dios les bendiga grandemente a ustedes. Gracias por ese estudio tan bello que nos han compartido del estudio de folleto de esta semana. Pero gracias a usted también, porque sin su presencia sería imposible este programa. Gracias por su fiel sintonía. Que Dios me les bendiga grandemente, queridos hermanos. Y será hasta el próximo sábado, cuando volvamos a encontrarnos aquí en su programa de Escuela Sabática. Mientras, yo me despido de usted con esta palabra de oración. Mi Dios, gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor y por tu bondad. Donde quiera que mis hermanos se encuentren, que tu bendición sea con ellos, buen Dios. Abrázales, guárdales y bendíceles. Guárdales sin caída. Al que está triste, dele alegría, dele gozo. Al que está enfermo, dele salud. Al que está endeudado, bendígalo, Señor, con las finanzas. Pero sobre todo, llénanos de tu amor eterno. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano. Sigue en sintonía de Hub Media Honduras, llevando esperanza.